Deciros que este fin de semana es el Festival de Reggaetón, que vienen artistas internacionales como son Anuel, Mike Towers o Toquicha. Ahora vamos a pasar con la Junta de Gobierno local. Luego hablaremos con Marga Blanco y Alejandro Pedregosa. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa como cada lunes, en la que le damos cuenta de los principales asuntos que se han visto en la Junta de Gobierno local. Decirles que, como siempre, de un tiempo a esta parte, hemos iniciado la Junta de Gobierno local con la correspondencia oficial, con la lectura de la correspondencia oficial y con la dación de cuenta de la correspondencia oficial. Y dentro de esa correspondencia oficial, lógicamente, se ha vuelto a dar cuenta de la carta que, como todos los lunes y que seguiremos haciendo hasta que se solucione esa situación, la carta que todos los lunes enviamos al Ministerio de Medio Ambiente, precisamente para el tema de la estabilización de playas, invitando, como siempre, a la ministra a que venga a conocer la realidad de Marbella. Lo hacemos este lunes, lo haremos, me temo, el que viene, y lo seguiremos haciendo hasta que, desde el Gobierno de la Nación, decidan visitar nuestro municipio y ver la realidad de Marbella. Decirles que también se han llevado adelante varios acuerdos que tienen que ver con licencias de obras. En total son 6 licencias de obras que se han llevado adelante, licencias de obra que, como siempre les digo, dicen mucho del funcionamiento, del dinamismo del mercado inmobiliario y urbanístico de la ciudad de Marbella. Importan una cantidad de aproximadamente 6 millones de euros. Son casi todo viviendas unifamiliares, proyectos de nueva ejecución. Y hay una en concreto que nos gustaría también resaltar, que es quizá la más importante de todas, que es precisamente una solicitud que se ha pedido para un proyecto básico de club de pádel por parte de Los Naranjos Golf S.A. Hablamos de una inversión, según el presupuesto de ejecución material, de casi 3 millones de euros. Y a nosotros nos parecía muy importante que la destacásemos porque esta licencia es, de alguna forma, la expresión de la inversión que el ámbito empresarial turístico de nuestra ciudad pues sigue realizando en nuestro municipio. Es decir, tenemos un tejido empresarial en nuestra industria turística de primer nivel, acostumbrado a moverse en los parámetros de calidad y, sobre todo, un tejido empresarial turístico que no le tiene miedo a la situación que vivimos, sino que sigue invirtiendo, que sigue creando valor añadido para Marbella. Y para nosotros eso era una muy buena noticia que yo creo que también desde el Ayuntamiento pues tenemos que agradecer pues por todo lo que implica, por el mensaje que está enviando en cuanto a la confianza en el futuro de nuestro municipio. Y se ha dado cuenta también de las sentencias que se producen en lo que nosotros hemos llamado en algunas ocasiones el frente judicial de esta corporación. Como ustedes saben, nosotros hemos tenido y seguimos arrastrando todavía una litigiosidad muy importante que proviene de los incumplimientos realizados en la época del Gobierno Gil como consecuencia de la situación de los convenios urbanísticos que se firmaron en su día y de la situación de ilegalidad del Plan General de Ordenación Urbana, una situación que nos colocó ante un mare magnum de procedimientos judiciales. Les recuerdo que, de hecho, uno de los principales problemas que hemos tenido recientemente tiene que ver con un cambio de criterio que tuvo el Tribunal Supremo en cuanto a la responsabilidad respecto a aquellos convenios urbanísticos que se habían dejado de cumplir. Como ustedes saben, en un principio el criterio jurisprudencial era que el plazo de prescripción era de 5 años. Ganamos en primera instancia la práctica totalidad de los procedimientos judiciales que se habían planteado contra el Ayuntamiento como consecuencia de las responsabilidades derivadas de esos incumplimientos. Sin embargo, el Tribunal Supremo cambió el criterio, estableció que el plazo de prescripción eran 15 años en vez de 5 años y empezó a asumir y a dictar sentencia a favor de los demandantes. Eso nos colocó en la situación que ustedes ya conocen, de tener que solicitar el Fondo de Ordenación para poder afrontar todas esas deudas, los 45 millones de euros que se afrontaron o que se pidieron al Ministerio y que, en definitiva, son
en gran medida tienen que ver con este tipo de procedimientos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que hemos tenido una sentencia en primera instancia, todavía está en primera instancia, que hemos ganado y que tiene que ver con un nuevo criterio que nos permite pues tratar de salvar de alguna forma las finanzas de la corporación respecto a aquellos incumplimientos que se sucedieron. En concreto, una sentencia, la sentencia número 247/2022, presentada por una entidad, por una sociedad que en definitiva se ocupa de los desarrollos urbanísticos, y esa sociedad, denominada Mediterranean Dreams Development, reclamaba al Ayuntamiento de Marbella 44 millones de euros en concepto de indemnización por el incumplimiento de un convenio urbanístico. ¿Cuál es la casuística que nos hemos encontrado en este caso y en muchos casos? Muchas de las empresas que llegaron a acuerdos con el Gobierno Gil y que eran titulares de esos procedimientos, de esos convenios urbanísticos, tenían también por costumbre ceder sus derechos a un tercero. Lo vendían a un tercero y ese tercero es el que al final nos reclamaba. En este caso en concreto, se trata de una sociedad que compró sus derechos al que era responsable originario. El Ayuntamiento hizo valer en el tribunal la circunstancia de que obviamente a nosotros no se nos puede reclamar como Ayuntamiento que cumplamos con alguien que ha accedido a una relación contractual sobre un derecho urbanístico público del Ayuntamiento que ni siquiera ha sido autorizado ni conocido por el Ayuntamiento. Y en este caso en concreto, pues los tribunales nos han dado la razón. Hemos ganado este procedimiento, todavía está sujeto a la posibilidad de que haya un recurso de apelación, pero lo importante es que se ha establecido ya un criterio que esperamos que siga siendo mantenido por los tribunales, en virtud del cual, en todos aquellos casos, que son bastantes, en los que la responsabilidad por el incumplimiento de un convenio la reclama un tercero que no fue el que firmó ese convenio originariamente, pues los tribunales nos van a dar la razón a nosotros y no vamos a vernos en la tesitura de tener que abonar esas cantidades. Excuso decirles lo que para el Ayuntamiento de Marbella significaría a fecha de hoy una situación donde tuviésemos que hacer frente a una obligación de pago de 44 millones de euros. Afortunadamente hemos ganado el procedimiento, yo creo que es momento de felicitar a la asesoría jurídica y evidentemente también es el momento de recordar lo pesada que es la losa que el Gobierno Gil dejó en Marbella y la cantidad de años que nos va a consumir acabar de terminar con estas historias. Ya les digo, esta sentencia es de 30 de junio del 2022, no estamos hablando de hace muchísimo tiempo y sin embargo, pues todavía estamos tratando de salvar a esta ciudad, a esta corporación y a las finanzas de esta corporación, dotándola de viabilidad de toda aquella herencia que dejó el Gobierno Gil. Esta cuestión era la que le queríamos contar, que considerábamos relevante. Yo no me voy a extender más. Si quieren preguntarme sobre este tema o cualquier otro, yo estoy a su disposición. Bueno, nosotros estamos de vuelta, hablamos de otros temas como es la literatura, los libros. La Feria del Libro se está celebrando aquí en Marbella. Marga Blanco es profesora de Lengua y Literatura y ella es autora de numerosos libros y el motivo por el que nos acompaña hoy en nuestro set, aquí en Desde el Muelle, es por su último poemario, La puerta de mi casa. Le acompaña el poeta y escritor Alejandro Pedregosa, ya que mañana, día 2 de agosto, a las 8:30, en el Parque La de la Alameda, en la caseta municipal, va a hacer la presentación aquí en Marbella de este poemario. Le damos la bienvenida. Bienvenidos, Marga y Alejandro. Hola, Paula, encantado. Hola, muchas gracias. Bueno, Marga, hace tiempo que no publicas. ¿De qué habla La puerta de mi casa? Pues La puerta de mi casa es un libro que utiliza la metáfora, ¿no? Como sabes que hacemos los poetas, esas licencias poéticas que nos permitimos. La puerta de mi casa no es más que la puerta a un estado anímico, a un estado, a una situación, a una vivencia, a un repaso y a una memoria. Utilizo la puerta de mi casa en el sentido un poco en el que lo usa San Juan de la Cruz, para hablar del alma, pero bueno, de una forma contemporánea, claramente. Te abres en este libro, hablas de ti, de cosas personales. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que en realidad
los poetas hablamos siempre de cosas personales, aunque estemos hablando de otras cosas, de lo que es cercano a nosotros. Sería imposible hablar de algo que de lo cual no tuviéramos ni idea, ¿no? De una forma u otra siempre se acaba hablando de cuestiones personales, claro. ¿Por qué este libro ahora? Pues yo creo que cierra un proceso de vivencias, precisamente, que se han ido pero no se han marchado. Suena un poco paradójico, precisamente como la poesía mística, pero es así, es de cuestiones que van a estar siempre cerca de mí, de la muerte, de la alegría también, ¿no? Porque la casa tiene muchas estancias y en esas estancias no solo entra o forma parte de esas estancias la tristeza, sino que hay muchos poemas también que son alegres, que son pues lo que es la vida, ¿no? Esas vivencias que todos tenemos, o esos elementos, ¿no? Como decía Mercedes Sousa en la canción, ¿no? que son alegres y también tristes. Lo que el lector va a conocer un poco de tu vida, más de tu vida con este poemario. Yo creo que más que de mi vida, de situaciones en las que se puede sentir reflejado, porque si de una vida forman parte de los seres queridos que se han marchado, yo creo que casi todo el mundo tiene a alguien querido que se ha marchado, por ejemplo, o de la experiencia de la maternidad, no en un sentido quizá como el que se publicita ahora, sino en un sentido de, por lo menos como yo la vivo, ¿no? de generosidad, de hacerte cambiar muchas cosas y hacértelas cambiar para bien, ¿no? Hacer una revisión de cuestiones y de prioridades que son fundamentales. Aparecen temas que yo creo que le interesan a todo el mundo. ¿Como cuál? Pues aparece el tema del amor a los hermanos y de los recuerdos que tienes del pasado, de la infancia. Aparecen temas como pueden ser el de los viajes, ¿no? Y cómo los viajes, pero en el sentido de viaje, de verdad, un viaje que te cambia, no un viaje solamente a un sitio, sino un viaje también interior. Aparece también el tema de, como te comentaba antes, de la muerte. Pues todos esos temas aparecen en el libro. Marga, el amor es un papel importante que ha aparecido en muchas de tus obras. Sí, y que va a seguir apareciendo, porque yo lo comentaba, el amor realmente cuando... Yo que soy profesora de literatura y siempre que comento un poema, ¿no? Realmente los temas universales de la literatura siempre son los mismos. El amor y la muerte. Por eso yo muchas veces cuando veo un poema de amor con mis alumnos le digo, bueno, el amor, pero hay que decir algo más, ¿no? Porque el amor está en todo, claro. El amor está, o por lo menos es lo que yo creo, ¿no? Que está implícito en cualquier acto de nuestra vida, ¿no? Si no fuera por el amor, imagínate. Dentro de los poemas, ¿alguno que sea para ti, te haya marcado, que sea un poco destacable dentro del poemario? Pues quizá hay uno que me parece tierno, ¿no? Que es el de Magia y Derrota, porque el otro día precisamente lo comentaba una persona a la que yo admiro mucho en Facebook y las alusiones o los comentarios que hacían todos los lectores y las lectoras del poema era que se sentían muy identificados porque esa situación de cuando somos pequeños y queremos controlar y creemos que controlamos las cosas, ¿no? Te acabas dando cuenta de que obviamente la vida no se controla, aunque eso es lo que nos gustaría, pero en ese momento en que nos creemos un poco dioses y nos creemos en el centro, pues sí que está presente y habla de eso, de cómo, del descubrimiento de que desgraciadamente no se pueden controlar todas las cosas. Eso lo descubres a veces cuando ya eres maduro y a veces demasiado tarde, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, ¿no? Que hacemos ciertos tíos, hemos tenido ciertos tíos donde creemos que haciendo esas cosas vamos a conseguir lo que queremos, ¿verdad? Sí. Alejandro, tú acompañas a Marga mañana, vas a presentarla. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, con la máxima naturalidad, porque Marga y yo somos amigos, viejos amigos. Empezamos juntos en esto de la literatura, empezamos a estudiar juntos, yo era un chaval de aquí de Marbella que se fue a estudiar a Granada y entró en una clase, en un aulario donde había, en un anfiteatro casi, ¿no? Donde había 90 o 100 personas y caí muy cerca de Marga, caí al lado y empezamos a hacer amistad, nos gustaban las mismas cosas y luego curiosamente pues la vida nos ha ido uniendo más.
en este tránsito, ¿no? En este viaje marbellí-granadino, su pareja es de Marbella, entonces eso fue haciendo que tuviéramos más gente ya en común, no solo en aquella orilla, sino también en esta orilla. Y entonces la presentación de mañana para mí un poco tiene algo de fiesta también, ¿sabes? De celebración de la amistad, no solo del libro, que es un librazo impresionante. Supongo que va a ser especial. ¿Cómo describirías a Marga, como si ella no estuviera aquí ahora? Bueno, si no estuviera aquí, diría que una persona altamente sensible. A mí Marga me ha enseñado muchas cosas también a nivel literario. Y mañana las personas que se acerquen podrán ver o podrán disfrutar de cómo ella explica la literatura, ¿no? A mí a veces me gustaría ser alumno de Marga en los institutos, porque cosas que son bastante complejas de explicar, no de sentir, que en eso es también una maestra, pero cosas que son bastante complejas de explicar, ella lo hace sencillo. Y bueno, a mí eso es lo que destacaría de su personalidad, o sea, de ella y también de su poesía, porque al fin y al cabo eso es quizás lo bueno que tienen los grandes poetas, que escriben como son. Y bueno, en ese sentido tenemos una ventaja. Marga, ¿tu estilo cómo lo defines? A mí me cuesta mucho trabajo hablar sobre mi propio estilo. Creo que eso quizá le correspondería a los críticos. Me parece más sensato porque, no sé. Pero lo que sí puedo decir es que me gusta la poesía que emociona. Yo desde que era niña y empecé a leer poemas, era lo que valoraba en la poesía y era lo que me acercaba a un poeta determinado. Y creo que la poesía lo que sí tiene que emocionar, independientemente de que uno escriba de una forma u otra, porque lógicamente cada poeta tiene una voz propia, o los buenos poetas tienen una voz propia, pero eso es lo que yo busco. Yo lo que busco es una poesía que emocione. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de La puerta de mi casa? ¿Cuánto tiempo has estado detrás de...? Pues la verdad es que mucho tiempo, muchísimo tiempo, porque he estado quizá ocupada en otras cuestiones que no eran estrictamente literarias y me ha tenido ocupada mucho tiempo. Lo que pasa es que es una ocupación que realmente no es una ocupación, que es un verdadero placer, porque para la gente que escribimos, realmente el proceso creativo es un proceso que es muy purificador, creo yo, ¿no? Que te hace sentir muy bien. Y bueno, pues aunque haya sido largo, ha sido, no sé, creo que ha venido cuando tenía que venir, quiero decir. El proceso creativo, eso ya es una pregunta también para los dos. ¿Cómo es el hecho de hacer un libro y de editarlo, que sea vuestro y darlo ya a conocer? ¿Cómo es ese punto de inflexión de darlo a conocer al público? ¿Cómo se siente eso? Bueno, yo no sé, ahora cada uno supongo que lo siento de una manera, aunque también habrá sensaciones comunes. Yo ya no es lo mismo cuando estás empezando, ¿sabes?, que cuando ya llevas unos años en tu profesión. Al principio es una ilusión desbordante, una ilusión tan desbordante que te lleva a cometer tonterías, ¿no? Porque te crees que aquello es lo más importante del mundo y en efecto para ti en ese momento es lo más importante del mundo. Luego tomas perspectiva y te das cuenta que la importancia de todo es muy relativa. Pero yo, conforme pasa el tiempo, cada nuevo libro de poemas o cada nueva novela, tengo ya la sensación de que se parece bastante, ya sé que la metáfora está hipermanida, pero se parece bastante a la crianza. Mientras yo lo estoy escribiendo, mientras yo lo estoy amamantando, mientras yo lo estoy educando, el libro es mío. En un momento que llega a su mayoría de edad, que es cuando se lo entregas a la editorial, ya hace lo que le da la gana. Hace lo que le da la gana y tú eso no lo puedes controlar, ya es suyo propio y del mundo, ¿no? Y de los lectores. Y esos mismos lectores, va a haber gente que te alabe y te diga, ¡buah! Esto me ha hecho sentir cosas impresionantes, y otros que o no les gustará o pasará desapercibido. Pero como también nosotros en la vida, quiero decir, nos saltamos y hay gente a la que marcamos y que nos marca y gente que no. En ese sentido yo ya lo veo como una vez que lo sueltas, es mayor de edad. ¿Y a ti, Marga, te cuesta soltarlo? Bueno, a mí realmente no me pasa como a Alejandro, porque Alejandro es muy prolífico y tiene una obra extensa escrita. Yo, como tengo menos cosas, yo me emociono muchísimo todavía. Y lo que me hace el proceso creativo, y sobre todo ahora que he publicado, una cosa que me doy cuenta es que tengo más ganas de escribir. Me pongo, no sé, me he lanzado por lo menos a gestar en la cabeza, que ya es bastante. Y a escribir algunos poemas, y eso me sigue ilusionando mucho. Así que... Y es verdad que hay un momento, ¿no?, que
se acerca lo mágico, que es cuando llega la caja, ¿no? Cuando te llega la caja de la editorial y abre, y toda la condensación de lo que estabas tú hablando, ¿no? En este caso de tantísimos años, todo eso se condensa en aquella caja que tú la abres y empiezas a verle, ¿no? La cubierta, que sí, que la has visto en el ordenador, ¿sabes? Que te han dicho cómo es, que la has elegido tú, pero ya empiezas a ver el diseño, a ver el papel, el gramaje, en fin, que te vuelve un poco tonto. Claro, es una ilusión. ¿Os ha pasado alguna vez que no sabíais cuándo terminar, si ya estaba listo vuestro poemario, vuestra novela, decir, ya, paro ya, Sí. no puedo seguir perfeccionando esto? Sí, yo creo que suele pasar, ¿no? Cuando ya tiene algo cerrado, suele pasar. A mí lo que realmente me inquieta es cuando está escribiendo, y a mí me gustaría que hubiera alguien que se dedicara a intentar editar el libro, o sea, un secretario que se dedicara a buscar una editorial. Eso es lo que me gustaría, porque realmente el trabajo más arduo, el más bonito es el de la escritura. Luego el de buscar una editorial, el de que el libro quede bien, el de tal, ¿no? Entonces te pasa eso, ¿no? Que es como más feo. Sí, digamos que tu trabajo en realidad es estar sentado en el sillón, o dando paseo, pensando y luego escribir. Y eso ya pasa a otro plano, que es más engorroso porque no tienes esas habilidades. A lo mejor tus habilidades sí son creativas simplemente, pero no son comerciales. Entonces ahora tienes que buscar a alguien y explicarle: este proyecto se va a vender, este proyecto es bueno por esto y por esto y por lo otro. Y eso es verdad que, bueno, también hay profesionales que lo hacen, ¿no? Ahora el mundo este está cambiando mucho, pero en ese sentido está bien. El escritor que escriba, el poeta que piense, y el que lo venda, que ese es el que sabe. ¿Le enseñáis tenéis a alguien a quien le enseñéis vuestra obra antes de mandársela a la editorial o a quien antes de publicarla, para que os importa su opinión? ¿Tenéis alguna persona? Sí, vamos, yo no una persona, a muchas personas que considero que saben. Bueno, por supuesto a mi pareja, que la tengo al lado, que lo escribí yo, es quizá el primero que lee las cosas que escribo, pero sobre todo, en mi caso, yo creo que tengo bastante inseguridad, que está bien, no me parece mal, creo que en el fondo beneficia más que perjudica. Y esa inseguridad hace que sí, que se la enseñe a mucha gente, amigos, a escritores que considero que son muy buenos, a gente que considero que tiene criterio, aunque no sea escritora, es decir. ¿Y eso a veces, hay alguna vez que te ha empeorado más que beneficiado? No, yo creo que al revés, siempre la gente que lee, además, tiene en cuenta una cosa, sobre todo cuando eres inseguro y tienes la garantía de dárselo a amigos. O sea, a mí me pasa una cosa, yo sí agradezco la sinceridad, sí agradezco que alguien me diga, sí, pero yo esto lo cambiaría, no sé si te pasa a ti lo mismo. Sí, y que además en el fondo yo creo que tienes un geniecillo, que es el crítico que hay dentro de ti, que él, el que te va haciendo a lo largo del proceso de escritura, decir, no, esto no. Esto, o sea, se puede mejorar. Entonces, cuando eso lo vuelca así a esos lectores tipo que tiene y te dan el feedback y, pues mira, esto no lo veo bien, no sé qué, tú hay veces que haces caso de ese criterio porque te das cuenta que es cosas que no has visto. Y dices, joder, esto lo mejora, es verdad. Pero otras veces no hace caso de ese criterio porque dice, pues yo creo que no tienes razón en ese sentido y esto está bien como está. Y tiene ese geniecillo crítico que al final te alumbra. Y entre lo que te dicen uno, lo que tú crees y lo que amalgamáis de los dos, sale para adelante. Como escritores ya de cierta trayectoria, ¿qué le diríais a aquellos que están empezando que les cuesta el tema de la inspiración, que están en un mal momento, que no están inspirados, que no encuentran ni les surge el momento de inspiración, que están en ese momento de agobio? Yo creo que lo primero es no agobiarse, no tener ganas de que te venga la inspiración, sino que cojas un libro y disfrutes con la poesía de otros. Eso sí que lo veo básico. Yo creo que para escribir buenos poemas hay que leer muchísima poesía, y entonces lo que tienes que hacer es leer, que cuando estás leyendo es cuando surgen las ideas tuyas, porque una cosa que yo creo es que la gente que cree que ha inventado algo cuando escribe, pues no está inventando nada, ¿no? Porque si no fuera por la tradición, hace poco estaba releyendo el Cantar de los Cantares, ¿no? Que tiene de 2500 años antes de Cristo, ¿no? Y estaba pensando justamente en eso. Está escrito, sobre erotismo ya se ha hablado,
Sobre amor ya se ha hablado, quiero decir, otra cosa es que tú le des otro cariz a la obra, ¿no? Y por supuesto un cariz que tiene que ver con el tiempo que tú estás viviendo, con la época que tú estás viviendo, con la historia, ¿no? Que tú estás viviendo. Pero sí que es importante saber eso, que hay que recurrir a la fuente y que fuente hay diversas, y no solo a los escritores que están vivos, sino a escritores que ya han muerto, que han fallecido. Hay ahora en la juventud una voluntad lógica, desde siempre, ¿no? Toda juventud la tiene y eso es maravilloso, de exposición. Pero ahora con las redes sociales es más. Yo quiero poner mi poema, yo quiero lo que yo he pensado, volcarlo. Está guay. Pero el problema, o sea, un poco lo que decía Marga, no existe un cocinero ni una cocinera a quien no le guste comer. Pues con esto pasa lo mismo, o sea, primero tienes que nutrirte, lee, y entonces tu voz va a empezar a tomar una forma. No quieras empezar a decir lo que tú tienes dentro antes de saber cómo decirlo. ¿Me explico? Sé que la urgencia es mucha de las redes sociales y que me gustaría que me vieran y que yo no sé qué, pero si quieres hacer si de verdad te gusta la poesía, lee, ya saldrá lo que hay que escribir. Alejandro, ¿tú cuál es tu solución ante esta falta de inspiración? La de Marga es leer, sí. ¿Y la tuya? Hombre, leer sería básico, ya te digo, eso es lo primero, nutrirse. Si al final solo vas a poder contar algo cuando tú te vayas nutriendo de cosas. Eso es casi en todos los aspectos de la vida. Pero luego, por apuntar otra cosa también, además de leer, igual hablar. O sea, yo aconsejo en clase, por ejemplo, a gente que tiene esta ambición creativa, que se busque lo que tú preguntabas antes, un partener. Alguien al lado a quien le puedas contar, esa amiga fiel, ese amigo fiel, a quien le puedas contar. Yo escribo, porque esto es una cosa más o menos personal luego, pero ese con quien puedas volcarle, oye, mira, te voy a enseñar mi poema. Antes de volcarlo en Instagram, en Facebook o donde lo vayas a colgar, te voy a enseñar ese poema. Y cuando no tengas ese poema, porque te falte el momento ese que tú dices inspirativo, comentarlo, hablarlo. Tengo esta cosa en la cabeza y tengo este problemilla y no acabo de darle una solución literaria a esto, poética. Y charlando también eso va a mover. Una cosa que ha apuntado Marga antes que me parece bastante interesante es el tema de la inseguridad, de tampoco agobiarse por ser inseguro. ¿Cómo veis esto? La inseguridad de así a bote pronto es algo negativo, ¿no? Que lo vemos como negativo. Yo es que como estoy acostumbrada a vivir con ella desde que nací prácticamente, pues no tengo más remedio que verlo como algo positivo. Es decir, yo creo que de la inseguridad se aprende mucho. Eso no quiere decir, cuando uno dice yo soy una persona insegura, no quiere decir que sea inseguro en todo, obviamente. Yo sé lo que no quiero perfectamente y sé qué tipo de cosas o qué tipo de personas no me gustan o qué tipo de cualidades me encantan. Quiero decir que la inseguridad sí creo que es buena a la hora de escribir, porque tú imagínate, la gente que está apagada de sí misma, ¿no? O lo que llamaríamos ahora alguien sobrado, bueno, pues a mí no me gusta. No sé, ¿no? Quiero decir, a mí sí me parece que la inseguridad es buena para empezar, para mejorar como persona, ¿no? Y para no sé, ¿no? Para no ir por la vida creyendo que uno está en la cima de nada, ¿no? Porque sabes tú que de la cima se cae uno muy fácilmente. En fin, eso es lo que yo creo. La inseguridad yo creo que es un antídoto. Es un antídoto primero contra volverse gilipollas. Eso es básico, porque claro, te da relatividad, te da perspectiva. Sí. Tú no estoy seguro, entonces te pregunto a ti. Con lo que tal, pero claro, teniendo criterio luego. No, y lo otro es el engaño más grande del mundo, creerte que tú eres algo cuando nadie es nada, en ese sentido, ¿no? Marga, Alejandro, mañana a las 8:30 a la puerta de mi casa. ¿Vas a leer alguno de los poemas? Sí, claro. ¿Y ahora nos puedes leer alguno? Pues mira, te voy a leer el de Magia y Derrota, ese que te comentaba, que me da ternura, aunque hable de... Me da ternura porque, claro, ya no me veo reflejada en esa niña que era. Me da ternura de mí misma. Magia y Derrota. Cuando escuchaba la sirena de una ambulancia o el pitido de un coche, pañuelo blanco por la ventanilla que siempre parecía impregnado de sangre, me persignaba 30 o 40 veces y salvaba un herido. A mis padres los protegía de la carretera. Mi madre solía parar en las curvas al regreso del pueblo los domingos. Yo cruzaba las piernas bajo el escritorio, con frecuencia perdía la cuenta de las veces y lograba salvarlos.
Una noche de luna azul incluso, puse a salvo a gran parte de mi familia. Bajé de 2 en 2 las escaleras, me paré en el rellano de la vecina y mascullé entre lloros mis oraciones. Con el tiempo perdí el poder de salvar a nadie. De hecho, algunos habéis quedado por siempre en el camino. Ya no tengo el don de las piernas cruzadas, ni el de la geometría de los dedos en la frente. Ya solo podría salvarme si uso trucos sin magia. Cogerme del brazo, tirarme del pelo e intentar alejarme para siempre de los pensamientos que me acribillan. Marga, Alejandro, muchas gracias por venir. Mañana que tengáis mucho éxito en la presentación a las 8:30 en la caseta municipal, en el Parque de la Alameda. Muchas gracias por venir. A ti, Paula, muchas gracias. Hablábamos con Javier García del Teatro de Calle. Vamos a ver un poco en imágenes lo que fue el espectáculo del viernes Creatura. Ahora que baja el calor, nada mejor que sentarse en el auditorio del Boulevard de San Pedro para ver un buen espectáculo. Y este va a ser Creatura Circus de Lapso Producciones. Y Luis Niño, que está además con las mazas en la mano, nos va a explicar un poco cómo es el espectáculo, que a continuación, por supuesto, grabaremos un poquito. Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, el espectáculo de hoy se llama Creatura Circus y está basado en el libro de Bestiario de Circo de Pepe Villuela, lo cual lo hemos interpretado a través de la música. Lo más importante aquí es la música, y también tenemos acrobacias, malabares y personajes que vamos interpretando a medida que va pasando el tiempo. Sí. ¿Cuántos personajes estáis dentro de Creatura Circus? Somos 3 músicos, 3 artistas de circo, y por fuera también están los técnicos de sonido, de luces y la producción y tal. Entonces en total somos como 10 personas que viajamos siempre. ¿Viajáis por toda España? Por toda España y por donde nos llamen, sí, exactamente. Bueno, y al ver todo lo que tenéis ahí montado, supongo que lo tenéis que hacer siempre al aire libre. No, la mayoría de las veces de hecho es en teatro. Está montado para teatro y adaptado para calle. Entonces suele ser más en teatro que en calle. Hoy día es como excepción, sí. Bueno, es un marco estupendo aquí al aire libre. Sí, la verdad que se está animando la cosita, la gente ya está llegando, está empezando a bajar un poquito el calor, entonces eso es bueno porque estábamos sudando mucho. Y hay un buen ambiente de circo, hay un buen ambiente con la gente, se ve que tiene ganas, entonces nosotros también. ¿Cuánto dura el espectáculo? 1 hora de música, poesía, circo y lo que quieras. ¿Y tú, que te veo con las manos? ¿Tú haces malabares? Sí, soy malabarista. Llevo 24 años y ahora mismo estoy aquí en Creatura Circo haciendo espectáculos. Bueno, hoy es el plato fuerte de nuestro mes de la arte escénica. Viene un espectáculo que se llama Creatura, de Lapso Producciones. Es una compañía granadina, multipremiadísimo. Han obtenido el premio Lorca 2022, que es el premio de teatro de calle que otorga pues todos los críticos andaluces y tal. FETEN 2021, que también es un certamen de referencia. Y bueno, vienen con... En fin, yo creo que van a dar un súper espectáculo, es cabaret teatro. Es complicado encontrar cabaret teatro en la calle y aquí lo mezclan todo. Mezclan pues acrobacia, malabarismo, música, diversión. Está basado, bueno, uno de los realizadores de esta pieza es el famoso humorista Pepe Villuela. Y bueno, el ambiente es magnífico, creo que se va a llenar el anfiteatro y en eso consiste, ¿no? Para eso programamos, para que la gente venga, y encantado de que el anfiteatro hoy esté lleno a reventar. Bueno, lo hemos puesto a las 10 de la noche, el espectáculo más tardío que tenemos, pero también porque ellos nos pedían que hubiese oscuridad para desarrollar el espectáculo, porque bueno, hay cierta intimidad. Y sí, yo creo que apetece pues un viernes por la noche, San Pedro de Alcántara, a la fresca. ¿Qué hace? Bueno, pues está la oferta cultural que pone sobre la mesa la Tenencia de Alcaldía, el área de cultura, y como te he comentado ya en infinidad de ocasiones, el público de San Pedro es un público muy agradecido para todos los espectáculos que se hacen al aire libre, espectáculos gratuitos,
y nosotros pues procuramos siempre, pues dentro de nuestro presupuesto, traer la mejor variedad posible y la mejor calidad posible. Estos son unos espectáculos que te los puedes encontrar en las mejores ferias de artes escénicas de España, y encantado de que el público responda y bueno, a ver qué es lo que da este espectáculo, pero bueno, estoy convencido de que va a ser un gran espectáculo. Pues el próximo nos vamos al Paseo Marítimo, en concreto a la Playa de la Salida. Ya el año pasado probamos y la verdad que fue magnífico. Vino Splash, un espectáculo que se llamaba Splash de Illana, y bueno, decidimos que este año pues también queríamos de nuevo probar allí. Viene un espectáculo que se llama Cortejo, es danza de calle, Baldo Ruiz y su acompañante, también es un espectáculo muy premiado. Creo que era el último año de gira, lo quisimos traer durante la pandemia, pero en fin hubo sus problemas y me quedé con las ganas y bueno, pues van a venir. Entonces es un poco lo que te comentaba, buscamos la variedad, un poco de danza de calle, bueno pues también hay que ofrecerla porque no va a ser todo circo, acrobacia o teatro de calle puro y duro, sino danza de calle y en este caso pues una pareja que en fin es el cortejo previo al matrimonio, tal. Muy intimista y con interacción con el público, así que bueno, estoy convencido que el próximo viernes a las 9 en la Playa de la Salida, pues invito a todo el mundo a que vaya a ver. Como os comentaba al principio del programa, hoy vamos a hablar de las medusas que nos han estado visitando estas últimas semanas y que este fin de semana también han tenido aparición en las playas de aquí de la Costa del Sol. Vamos a hablar con Estefanía sobre esta especie, que bueno, hay que tener cuidado con ellas, pero no hay que tratarlas como enemigas, que son... No hay que tratarlas como enemigas, hay que tener en cuenta que, bueno, buenos días a todo esto. Sí, hay que tener en cuenta que es su hábitat natural, es decir, aunque a nosotros nos resulte ahora un poco incómodo y un poco tirriante no el tenerlas, pero realmente es su hábitat. Entonces, bueno, pues hablar un poco de cuáles son las medidas más lógicas a llevar a cabo en estas situaciones, qué hacer un poco si nos pican y bueno, y conocerlas un poquito también, ¿no? Claro. Para saber más o menos cómo tratarlas también cuando la encontremos. Porque, Estefanía, es normal, todos los veranos tenemos nuestra época de medusas. Es normal. Tenemos que tener en cuenta que las medusas, bueno, pertenecen al grupo de plancton, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que ellas no nadan por sí solas, ellas se mueven en función a las corrientes. Entonces no pueden ellas por sí solas dirigir un camino, ¿no? Para donde dirigirse, por así decirlo, sino que ellas van en función a donde la corriente y la marea les vaya llevando. Entonces, claro, son arrastradas por el oleaje hacia las costas. Tener en cuenta, bueno, por conocer un poquito, ¿vale? Lo que viene siendo estos organismos, están constituidos por una campana, que es la parte de arriba, se llama umbrela. Ahí es donde ellos tienen las gónadas y donde tienen también el sistema digestivo. Y luego tienen los tentáculos, que son esta parte, ¿no? tan incómoda para todos, que en los tentáculos es donde suelen tener ellos las células urticantes, que se llaman nidocitos, ¿vale? Y estas células son como una especie de espinas chiquititas que por contacto se saltan y se inyectan en la piel o en este caso en las presas, ¿no? Que para lo que ellos suelen utilizarlo, sobre todo para presas para poder ingerirla. Entonces, conocer un poquito lo que viene siendo este mecanismo, ¿no? de ellas. Estefanía, decías que venían por corrientes, ¿sí? Dependiendo pues del viento que trae corrientes. ¿Cuándo sucede esto? Pues mira, ellas viven por ciclos, porque no siempre están en forma de medusa. Ellas suelen tener una forma que es medusa y otra forma que es en pólipo, que es un organismo que se queda sujeto o adherido al fondo, o bien en forma de espora o quistes que quedan como plancton, ¿no? Esta etapa suelen tenerla en invierno, por eso nosotras en invierno no. Y en primavera y en verano es cuando ya sale la forma de medusa y ya es cuando son las errantes, las que van por las corrientes. Entonces ahí es donde nosotros ya solemos verlos, en la zona de primavera, verano. Todos sabemos que cuando notamos el agua un poco más caliente, así más templada, puede haber aparición de ellas. La probabilidad es un poquito más alta. Claro. Todos sabemos que pues a lo mejor hay medusas, puede ¿no? haber medusas, sí. Tenemos que tener en cuenta, bueno, sobre todo se mueven en función a la climatología,
¿vale? Es decir, lo que hemos comentado, el agua está subiendo de temperatura, es sabido por todos, ¿no? El tema de cambio climático. Entonces, claro, este aumento de temperatura hace que ellas puedan sobrevivir en estas aguas, ¿no? Le permite la supervivencia en estas aguas. Y además, tenemos que tener en cuenta que como está lloviendo tan poquito en invierno, esta poca lluvia de invierno hace que apenas haya escorrentía por parte de los ríos. Apenas hay aportes fluviales en la costa. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay diferencia porque las medusas casi siempre suelen encontrarse en las zonas profundas, ¿no? En las zonas de alta mar. Por las corrientes pueden venir a la costa, pero claro, si las condiciones de la costa no son adecuadas, ellas no pueden sobrevivir. Si sumamos a que el agua es calentita en la zona de la costa y además lo que te comento, no hay aporte fluvial, que el aporte fluvial lo que hace es que haya diferencias de salinidad. Si ellas llegan y ven que la misma salinidad que hay en el fondo es la que hay en la costa, perfecto, estoy aquí calentita, la salinidad es la misma, entonces ellas aquí están como reinas, realmente. Estefanía nos comenta tipos de medusas. Sí, bueno, la que vamos a encontrar aquí sobre todo es la pelágica notiluca, que es la más común que vemos aquí en lo que viene siendo en el Mediterráneo y sobre todo aquí en las costas malagueñas, ¿no? Es la medusa típica chiquitita, ¿vale? Vamos a ver que vienen en enjambre, que es en masificación, y es de color así como marroncito o rojizo. No debemos de alterarnos por ella, es decir, su picadura, porque es verdad que pican, bueno, pican, sí, el roce, ¿no?, que hemos comentado, ¿no?, de los tentáculos. Es incómodo porque no deja de ser una herida, pero no va a llevar más allá ni problemas de, bueno, a no ser que sean personas que sean inmunodependientes o que tengan algún tipo ya de, o niños a lo mejor, personas mayores, pero por lo general es un picotazo y no se va a desarrollar ni en fiebre, ni en grandes problemas, ni no suelen ser tampoco muy tediosas. Y luego tenemos otra que también está apareciendo, pero de manera más esporádica, que es la Rhizostomus, que es la gigantesca, es la grande. Se ha visto muy poquito, además esa es muy fácil de poder ver, suelen ser solitarias, no vienen en enjambres como las otras, entonces si tú estás en el agua es muy fácil de poder localizarla. Esa sí suele ser un poquito la picadura, un poquito más que nada por su tamaño, ¿no? Porque al ser un tamaño más grande. Y luego por último tenemos otra que esa no suele aparecer mucho, pero es verdad que ahora en verano no, en primavera más bien, porque esa sí que necesita agua más fría, que es la calavera portuguesa. Esa sí que es un poquito más complicada porque sí que su veneno es muchísimo más tóxico en ese sentido, ¿no? ¿Cómo identificarlas? Es muy fácil identificarla porque tiene como, ¿no?, calavera portuguesa, tiene como una especie de vela de color azul, ¿vale? Porque no es una medusa en sí, es una congregación, ¿no?, de pólipos, que son como pequeños organismos, ¿no? Y entonces tú la ves porque tiene una veleta y tiene muchos tentáculos por abajo. Se ve como si fuese una bolsa, prácticamente, ¿no?, porque la puedes ver sobre el agua y es un color azulado. A ver, es complicado porque vienen, lo que te comento, suelen venir muy poquita, pero es verdad que en estos últimos años se está viendo su presencia, sobre todo en primavera, principios de verano, más o menos. Estefanía, sabemos que por aquí no, pero ¿hay medusas en España que puedan provocar la muerte? Es muy complicado, no suelen aparecer por aquí, o sea, no solemos tener, lo que te comento, no sé, algún caso de alguna persona que realmente a lo mejor sí que porque algún tipo de enfermedad o algo la haya derivado en la muerte, pero no tenemos por qué alarmarnos, que no suele ser el caso. ¿Cómo se reproducen las medusas? Pues se reproducen lo que te estaba comentando, por el tema de tienen una reproducción que es cíclica, entonces ellas van por esporas y tienen una época que es la de invierno donde están fijadas o bien al sustrato en el fondo o bien en rocas o tal, que la fase de pólipos, o algunas otras se quedan como esporas o como huevecitos flotando con el plancton. Y cuando llegan las buenas temperaturas va creciendo la medusa y ya es la medusa la fase adulta, por así comentártelo. ¿Tienen depredadores las medusas? Tienen depredadores, que por eso es uno de los factores también, por lo que aparte de la climatología que estamos hablando, otro de los factores, claro, es la falta de depredadores. Su mayor depredador es, como estuvimos hablando la semana pasada, las tortugas. Entonces, claro, como estamos hablando que las tortugas aquí están prácticamente en peligro y muy poquito ha descendido muchísimo el número, pues tienen falta de depredadores, la verdad. Y aparte también es otro tema a comentar, debido también a la sobrepesca, que parece que no, pero también está viendo que está influyendo en la masificación de medusa, y es que los boquerones y las sardinas, en su estado larvario, en el estado chiquitito, comen copépodo, que es un tipo de zooplancton que también come la medusa. Entonces, debido a la sobrepesca, está disminuyendo las poblaciones tanto de sardinas y de boquerones y, por supuesto, sus juveniles. Entonces, claro, las medusas no encuentran competidores
para poder competir por el alimento. Por lo tanto, claro, imagínate, ellas llegan arrastradas por la corriente, como hemos hablado, ven que la salinidad es buena, que hace calor, que encima no tengo depredadores y tengo comida y no tengo competencias por la comida, pues claro, pues ellas están aquí. Tenemos que entender también que todo tiene, ¿no?, una explicación y un porqué. Y básicamente esos son los motivos por lo que estamos viendo tantísima masificación de medusas en las costas. ¿Cuánto vive una medusa? Pues suelen tener ciclos estacionales, es decir, anual prácticamente, como mucho 2 años prácticamente. ¿Hay alguna medusa comestible? Pues no sé yo si ha llegado a haber alguna medusa que se ha trabajado con ella ahí llamada, no estoy yo segura, la verdad, de si a lo mejor creo que sí, pero tampoco sé yo decirte ni qué especie ni, porque a mí me suena de que algo se ha estado trabajando con eso. Seguramente. Sí. Estefanía, ¿qué hacer si nos pican? Bueno, pues ante todo, cuando llegamos a la playa y veamos que hay medusas, mi recomendación, yo creo que la más lógica, es intentar no bañarnos e intentar evitar, pues eso, también incluso la zona del rompeola, porque muchas veces pensamos y decimos, bueno, está en el agua, pero yo aquí en el rompeola me doy un poquito y me quito la calor. Pero lo que ocurre es que fragmentos, a lo mejor, pues yo qué sé, pues de los tentáculos, como estamos hablando, ¿no?, o incluso pequeñas que se han quedado en la orilla, ¿no?, se han quedado en la orilla arribazada, por así decirlo. Esos fragmentos y esas medusas, aunque nosotros veamos que están inertes, siguen todavía siendo urticantes, siguen picando. Pueden llegar a picar hasta 24 horas después de haber salido del agua, es decir, que tenemos que tener mucho cuidado incluso si vemos fragmentos, Entonces mi recomendación es, cuando veamos medusas en sí, intentar evitar al máximo posible el agua. Y si vas a entrar al agua, intentar entrar pues con protección en cuanto a camiseta, te pones a lo mejor unas mallas a lo mejor para poder acceder, algo que te pueda evitar el contacto directo con la medusa. Por supuesto, si no está avisado, si no hemos visto ningún tipo de reglamentación, pues avisar al socorrista o al puesto de vigilancia, ¿no?, de que hemos visto medusas, para que se pueda llevar a cabo, ¿no?, un protocolo para poder evitar el baño. Y bueno, y comentar eso, si nos pica, ¿qué hacemos? Tener en cuenta, como he comentado, que son heridas, ¿vale? Que ellas no van a ir a atacarte porque ellas no tienen ni ese dominio para poder ir a atacarte, ni tampoco es su cometido. Ellas son por roce, porque nos la encontramos y rozan los tentáculos y es lo que disparan, ¿no?, las células estas que hemos comentado. Entonces estas células lo que generan son heridas, son cicatrices. ¿Qué es lo que hacemos? Si nos ha picado una medusa, sobre todo lavar con abundante agua de mar, importante, no agua dulce, con agua de mar, para intentar evitar e quitar todos los restos que se hayan podido quedar adheridos. Después, muy importante, aplicar frío. Entonces, para aplicar frío se recomienda casi siempre hielo, pero no directamente, poner un pañito, poner una bolsa tal y aplicar el hielo. Y luego, pues en casa, lavarla con yodo, lavarla con agua oxigenada, intentar desinfectar, porque no deja de ser una herida. Y por supuesto luego aplicar algún tipo de crema cicatrizante, porque nos va a dejar secuelas. No, agua dulce no hay que echar en ningún momento. Lavar con abundante agua salada, para intentar evitar, pues eso, pues sobre todo también que el veneno en sí, ¿no?, que estas células lleguen al corriente sanguíneo. Entonces... Estefanía, no hay que matarlas. También vemos mucho que, pues, gente que las coge con una red, claro, una pequeña red. No hay que matarlas. No hay que matarlas. Yo sé que es muy tedioso y que ahora mismo en verano, que es muy, pues eso, pues muy irritante, ¿no?, el ir a la playa y encontrarnos. Pero claro, como he comentado antes, tenemos que tener en cuenta que eso es ecosistema, es que realmente no es algo que esté proliferando fuera de lo normal, es que, como comento, son muchos factores los que están influyendo a que ellas encuentren esta zona como hábitat bueno, y es algo estacional. Lo que pasa es que ha coincidido su estación de medusa con nuestra estación de recreo de las playas, entonces algo que se hace complicado, ¿no?, de llevar, pero intentemos eso, pues en medida de lo posible. Yo sé que es un poco, es una especie, yo sé que es un poco eso, contrariante al verano, ¿no?, y que a muchos nos fastidia, pero tenemos que ser conscientes de que no deja de ser una especie que habita ahí y que es de su zona. Hay información, ahora podemos ver antes de ir a la playa, como por ejemplo una aplicación
que se llama Correcto, Infomedusa. Ujú. Podemos conocer Podemos cómo la descargarla situación en de el- la playa antes de ir y ya poder ir. decidir. Sí, si queremos ir, si no queremos ir, está la implicación que la verdad que funciona bastante bien, lleva ya unos cuantos años, creo que de la Diputación de Málaga o del Aula del Mar, si no estoy muy equivocada, y ahí podemos consultar el estado de las playas, cómo se encuentra en función a las medusas, y ya pues eso también nos ayuda un poco pues a intentar, ¿no?, lidiar con este problema, por así decirlo. No hay que ser muy enemigo de esta especie No. que convive y que es un ser vivo. No deja de ser un ser vivo y no deja de ser su Exactamente. hábitat. Lo que pasa es que le ha tocado muy mala época para convivir con nosotros, por así decirlo, pero la verdad que sí, que no es un enemigo. Bueno, Estefanía, vamos a ir terminando. Tú querías aprovechar este Sí, momento. bueno, quería aprovechar para comunicaros y haceros partícipes de que la semana pasada tuvimos una triste noticia en la asociación, y es que el presidente Fernando falleció. Entonces, bueno, pues desde aquí dar todo nuestro apoyo y nuestras condolencias tanto a los socios de la asociación como a familiares y, por supuesto, a Susana, su mujer. Desde aquí le damos nuestro pésame. Muy bien. Bueno, Estefanía, pues muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias Un día a vosotros. más. La semana que viene nos vemos de nuevo. Nos vemos de nuevo con otro tema. Estupendo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a publicidad. Volvemos en unos minutos.